Si te dijera que voy a darte una de las mejores técnicas para que tu producto o servicio se venda como nunca antes, ¿te animarías a ver todo este video? No te quedes con las ascuas y acompáñame, que la información que voy a darte es vital para que tu emprendimiento o tu negocio alcance el éxito. Bueno, te cuento que yo he invertido mucho tiempo de mi vida estudiando esta técnica y aplicándola en diferentes negocios para que cumplan con su objetivo de vender. Así es, porque seamos sinceros, si tienes un emprendimiento o una empresa, la base de tu éxito es generar ingresos. Si generas ingresos, tu negocio crece, puedes ayudar a más personas y por supuesto el nivel de satisfacción personal se incrementará haciéndote más feliz. Es una cadena. Y aquí va. Esta técnica, que en realidad yo le llamaría más un arte, es el copywriting. La capacidad de utilizar las palabras correctas en el momento preciso para generar determinada acción. Hace unos meses saqué la certificación como copywriter en la escuela de Maider Tomasena, una crack y pionera en el mundo de vender y persuadir con palabras, y puedo asegurarte que ha sido una de las mejores inversiones de mi vida. Como parte de conocer las diferentes aristas del inmenso mundo de la comunicación, aprender copywriting no solo me ha ayudado a escribir mejor, sino a escribir con propósito, que es algo que pocos aplican al momento de vender sus productos, sus servicios o hasta su marca personal. Porque claro, cuando elaboras un currículum, una hoja de vida, también vendes tu imagen. Cuando vas a una entrevista, cuando presentas un proyecto, utilizas palabras, y hacerlo con estrategia puede ser la diferencia entre que te digan bienvenido al cargo, ¿dónde puedo pagar?, a un te llamaremos luego o en este momento no puedo invertir en eso. Quizá ya te cansaste de publicar fotos, videos, pagar publicidad en tus redes sociales y que no te generen lo que buscas, que es vender más, o quizá más suscriptores, más seguidores, más interacción, en fin. Las acciones que puedes buscar o necesitar son diversas. Pero, ¿por qué no funcionan tus publicaciones? Cuando aprendes a aplicar el copywriting, no solo te das cuenta de las palabras que debes utilizar para convencer a tus clientes, sino que existe todo un análisis de respaldo. Te cuento un poquito. 1. Aprendes a identificar a tu cliente ideal. Así es, lo estudias como si lo hubieras parido. Descubres sus deseos, sus temores, sus frustraciones, con la única finalidad de rebatirlos a través de tu producto o tu servicio. 2. Perfeccionas tu idea. ¿Qué beneficio ofreces? ¿Qué gana tu cliente si te compra? Si se suscribe, si interactúa. Aprendes a destacar el beneficio sobre las características. Comprendes que decir ofrezco un champú hecho a base de hierbas naturales, sin amoníaco ni parabenos, no va a vender tanto como si dices ofrezco un champú que te dejará el cabello limpio, brillante y suave, con un olor delicioso y amaderado que te durará por días. ¿Me dejo entender? 3. Defines qué es lo que necesitas que haga quien te lee. ¿Quieres que te compre? ¿Quieres que se suscriba, que interactúe con tu publicación, que la comparta? Un objetivo por texto, el que mucho abarca, ya sabemos. Te das cuenta de que si le das muchas alternativas para elegir, se confundirá y no optará por ninguna. Por eso, una para hacerle la decisión más rápida y fácil. Hasta aquí, solo una breve introducción de todo lo que el copywriting puede hacer por tus textos, partiendo de estos 3 factores: un cliente ideal, una idea aterrizada y una acción definida. Y eso que hay mucho más, muchísimo más. Por ejemplo, conoces cómo usar palabras poderosas que aviven los sentimientos de tus clientes. Aprendes qué frases usar para cerrar una venta o cuáles son perfectas para que tu página web o tu página de ventas sea un imán y no puedan dejar de leerla. Los mejores discursos son los que unen oratoria con copywriting. Son los que tienen las palabras perfectas
dichas en la tonalidad perfecta. Y bueno, no podemos ser unos maestros de estas artes de la noche a la mañana. Esta es una herramienta que se estudia, que se aprende, pero no significa que no podamos aplicar lo básico, lo que te he comentado en este video. Ahora cuéntame, ¿te gustaría saber más sobre copywriting o quizá te interesa algún otro tema relacionado a la comunicación? Déjame tus ideas en los comentarios que te aseguro los tomaré en cuenta y te responderé. Y bueno, me despido dándote las gracias por este tiempito invertido, no sin antes dejarte otros videos que estoy segura te ayudarán a mejorar tus habilidades de comunicación. Este canal tiene poco tiempo, pero la constancia ayuda a que hoy pueda ofrecerte una variedad de temas que se ven en el día a día. Revísalos y déjame un comentario. Además, en la descripción te dejaré varios links muy interesantes donde encontrarás contenido sobre copywriting. Nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.